del electo ilustrísimo señor don Rafael de Besa Gutiérrez. Excelentísimo señor presidente del Instituto de Reales Academias de Andalucía, y excelentísima señora Marquesa de Méritos, ilustrísimo señor secretario accidental, excelentísimos e ilustrísimos señores académicos, dignísimas autoridades, señoras, señores, amigos todos. Como es protocolario, le vamos a ceder la palabra al secretario general para que proceda a la lectura del extracto del acta de elección. Ilustrísimo señor don Fernando Fernández, pero que hoy será sustituido por don Pedro Sánchez Núñez. Cuando ustedes según consta en el libro de actas correspondiente, en el pleno electoral celebrado el día 18 de junio de 2024, resultó elegido académico correspondiente de esta Real Academia de Bellas Artes de Santa Isabel de Hungría, en la ciudad de Osuna, el ilustrísimo señor don Rafael de Besa Gutiérrez, en atención a los méritos contraídos por sus trabajos de investigación sobre la historia del arte andaluz, así como por sus aportaciones al estudio de la historiografía y del patrimonio artístico de esta Real Academia de Bellas Artes. Muchas gracias a ustedes. A continuación tomará la palabra para hacer la presentación del nuevo académico, el numerario, excelentísimo señor don Ramón Corzo Sánchez. Excelentísimo señor presidente de la Real Academia de Bellas Artes de Santa Isabel de Hungría de Sevilla, excelentísimo señor presidente del Instituto de Academia de Andalucía, excelentísimos e ilustrísimos señores académicos, familiares de don Rafael de Besa Gutiérrez, señoras y señores. Tenemos hoy la alegría de celebrar el ingreso en nuestra corporación de un nuevo correspondiente de quien esperamos las mejores aportaciones para la cultura y el arte sevillanos. Se trata de don Rafael de Besa Gutiérrez, doctor en Historia del Arte y profesor del Departamento de Historia del Arte de nuestra universidad, quien ha destacado especialmente en sus estudios relacionados precisamente con nuestra academia. Mi satisfacción en este caso es mucho mayor, ya que nuestro nuevo correspondiente ha realizado bajo mi tutela la mayor parte de su carrera profesional. He tenido el honor de intervenir en este estrado para recibir a importantes académicos numerarios, correspondientes o de honor, pero siempre de forma inmerecida por mi parte, ya que todos ellos eran personalidades de mérito muy superiores a los míos y de los que me considero discípulo y deudor. En el caso de hoy, paso a actuar como encargado de acoger a quien ha tenido la deferencia de tratarme como su mentor y seguir mis indicaciones en muchos de sus trabajos, lo que significa para mí alcanzar un grado de éxito profesional que le debo a él precisamente por haber querido reconocer mi labor de formador. Además de esta satisfacción y aprecio personal, debo poner de manifiesto que el nuevo correspondiente es persona bien conocida y apreciada en nuestra academia desde hace años, ya que ha colaborado asiduamente en nuestras tareas regulares. A él debemos, entre otras ayudas, el haber dado forma por primera vez a nuestra página web, en lo que sigue realizando acciones de gran utilidad. Rafael de Besa inició su trabajo reglado en la academia en el año 2012, dentro de la realización del Máster de Patrimonio Artístico Andaluz, aunque ya había iniciado investigaciones en los archivos durante la licenciatura. Su labor más destacada ha sido, en cualquier caso, la realización de la tesis de doctorado que leyó en mayo de 2016 con el título La Academia y su Museo, criterios académicos en la gestión de los fondos del Museo de Bellas Artes de Sevilla, por la que obtuvo la calificación de sobresaliente cum laude y que le sirvió de base para redactar el libro El Museo de Bellas Artes de Sevilla en el siglo XIX, que recibió el primer premio del concurso de la sección de arte de Archivo Hispalense en el año 2016. En relación con su tesis de doctorado y con la academia, ha publicado en la revista Atrio del año 2016 el artículo Las primeras exposiciones de artistas vivos en el Museo de Bellas Artes de Sevilla, así como el artículo Localización de las distintas sedes de la Escuela de Artes Nobles Artes de Sevilla, en nuestra revista Temas de Estética y Arte en 2015, y el más reciente dedicado al despertar de las artes
en la Sevilla del siglo XVIII, la alegoría de la pintura de Espinal, también en temas de estética y arte del año 2023. Puedo asegurar, porque le conozco muy bien y he seguido toda su vida profesional desde que inició los estudios universitarios, que Rafael de Besa es un hombre de nuestro tiempo, pero si se escucha su relato sobre la historia de nuestra academia, se podría pensar que la ha conocido y contemplado con todo detalle durante más de 350 años. Ese es el testimonio que tendrán ustedes oportunidad de escuchar dentro de unos minutos. He desempeñado la Secretaría de la Academia durante 15 años y he publicado 2 libros sobre su historia, pero en estos momentos me resulta más fiable que utilizar mis recuerdos, dirigirme a Rafael de Besa y preguntarle cualquier duda o cuestión, ya que él ha sabido analizar y ordenar todo lo que contiene nuestros archivos. Una cuestión que Rafael de Besa ha desarrollado con precisión es el análisis del patrimonio de la Academia en sus años iniciales del siglo XVIII, bajo la tutela de don Francisco de Bruna. Sus trabajos, El patrimonio perdido por la Escuela de Nobles Artes de Sevilla, tras el fallecimiento de Francisco de Bruna y la Real Escuela de Nobles Artes de Sevilla, contienen mucha de la información ordenada que permite comprender la importancia de la Academia y la lamentable pérdida de algunas de sus obras más destacables. A partir de sus conocimientos de nuestra Academia, Rafael de Besa realizó interesantes aportaciones, como la dedicada al vínculo entre la Hermandad de San Lucas de Sevilla y la Academia del Arte de la Pintura de Murillo, publicado en la monografía sobre Murillo que editó el Instituto de Academia de Andalucía en 2018, y bajo la protección de San Lucas, la Hermandad de los Pintores de la Academia Sevillana, en la monografía de 2024 del Grupo de Investigación, y también la Academia de Pacheco, Neoplatonismo en la Sevilla de Felipe IV. En cualquier caso, Rafael de Besa es un historiador del arte con una mirada amplia sobre los temas relevantes de nuestra disciplina. Así, ya en 2014 publicó en la revista Laboratorio de Arte el artículo El fenómeno expositivo de las confrontaciones, enfrentamientos entre arte tradicional y contemporáneo. Y tiene ahora en prensa un trabajo sobre el papel de la mujer en la configuración del Museo de Bellas Artes de Sevilla. Ha trabajado también sobre la pintura taurina de José Villegas Cordero, sobre Mariano Fortuny y el orientalismo africano, sobre modernidad y mecenazgo en el Museo de Bellas Artes de Sevilla, las salas monográficas, y el legado de los condes de Aguiar al Museo de Bellas Artes de Sevilla. En el año 2017 publicó en el Laboratorio de Arte su estudio El Cristo de la Clemencia, itinerarios de una imagen excepcional. También ha dedicado su atención a temas de arquitectura, como lo demuestra en su trabajo La Casa de Jerónimo Pinelo, presencia lombarda en la Sevilla del Renacimiento. Junto a su labor investigadora, debemos mencionar su actividad divulgadora y la de organización de cursos, entre los que destaca la coordinación de las Jornadas de Arte Contemporáneo, organizadas por la Universidad de Sevilla y la Real Maestranza de Caballería de Sevilla los años 2023 y 2024. Debo referirme en último lugar, y no porque tenga menor importancia, a las aportaciones realizadas por Rafael de Besa en relación con la Villa Ducal de Osuna, en la que vamos a hacer residir su corresponsalía. Citaré de una parte sus intervenciones en la sede de Osuna del aula de la experiencia de la Universidad de Sevilla, donde ha tratado sobre la Casa de los Pinelos y sobre Valdés Leal. De otro lado, ha sido en 3 ocasiones vocal de la Comisión Técnica del montaje expositivo de las exposiciones realizadas en la Colegiata de Osuna. También escribió en 2021 el capítulo dedicado al culto a San José en Sevilla, el arte de la paternidad divina, para el libro José, hijo de David, arte y devoción, editado con motivo de la exposición celebrada en la Colegiata. En los cuadernos de los amigos de los museos de Osuna ha publicado un estudio sobre intervenciones en el Santo Sepulcro de la Colegiata de Osuna, 1880-1896, y otro sobre San Bartolomé, patrón de Aguadulce, Sevilla, como aportación a su ciudad natal. A todo eso hay que añadir que Rafael de Besa es un activo docente del Departamento de Historia del Arte, al que nos gusta seguir llamando Laboratorio de Arte, y que mantiene una profunda vinculación con la Academia. Pero no debo seguir restando tiempo a nuestro nuevo correspondiente, a quien todos han venido a escuchar y que puedo asegurarles que no va a decepcionarles. Tendré que repetir algo que he dicho antes.
Rafael de Besa conoce nuestra academia y su patrimonio mejor que muchos de nosotros. Él va a mostrarnos parte de lo que fue recibido y conservado por la academia y va a recordarnos parte de lo que ya se ha perdido definitivamente. En cualquier caso, es precisamente la labor de investigadores como Rafael de Besa la que renueva nuestros fundamentos y nuestros objetivos al demostrarnos que no quedarán en el olvido. Muchas gracias. A continuación, y tras agradecer al doctor Corfo Sánchez la magnífica presentación que ha hecho de nuestro académico electo como buen conocedor que es, ya que fue su mentor y director de tesis, pues pasamos rápidamente a dar la palabra a don Rafael de Besa Gutiérrez para que pronuncie su discurso de recensión titulado El patrimonio artístico disperso de la Real Academia de Bellas Artes de Santa Isabel de Hungría. Cuando guste. Excelentísimo señor presidente del Instituto de Academia, excelentísima marquesa de Emérito, dignísimas autoridades, excelentísimos e ilustrísimos académicos, familia, amigos, compañeros, señoras y señores. Como muchos de ustedes saben, me encuentro abrumado por encontrarme aquí hoy, abrumado por la importancia y la responsabilidad que para mí es implica este nombramiento. He pasado muchas horas, muchos días, muchos años en esta dependencia, escuchando a grandes personalidades hablar donde justamente hoy me encuentro, en este estrado, pero también, sobre todo, investigando en su archivo, en su biblioteca, para poder intentar alcanzar y conseguir escribir su historia y desarrollar un relato que esté a la altura de su importancia y de su legado. Esto no podía haber sido posible sin la figura de mi querido maestro don Ramón Corzo, a quien le agradezco sus amables palabras y que vio en mí algo hace ya muchos años y depositó su confianza abriéndome las puertas de esta casa en la que hoy ingreso. Aquí me recibieron con especial cariño doña Isabel de León, presidenta por aquel entonces y siempre presidenta, y que tanta vida le dio a la institución desde aquel entonces. También el actual presidente, don Juan Miguel González Gómez, que fue profesor mío muchos años antes y que siempre me ha expresado y me ha dejado claro de que me considera, en cierta manera, alumno suyo, discípulo suyo. El señor secretario, que hoy no nos puede acompañar, don Fernando Fernández, me demostró la calidad humana que tenía al llegar a esta academia y conocer a una de las mejores personas que nunca he conocido y que desde hoy pues, le echamos de menos, pero está bien, se incorporará pronto, si Dios quiere. Aquí pasé largas mañanas trabajando gracias a la ayuda de doña Margarita Toscano, a quien le agradezco su amabilidad y su atención desde siempre. Aquí pasamos muchas mañanas y con el paso de los días iban llegando nuevas y gratas incorporaciones a esta casa, como el caso de don Alfonso Pleguezuelo, a quien admiro y agradezco su confianza por proponerme como académico. No puedo ni quiero olvidar aquella fuerza de la naturaleza y pura bondad que fue nuestro querido padre Fernando García Gutiérrez, quien seguro está sonriendo en este momento. Me resulta difícil dar un discurso de este tipo en nuestra disciplina, en la historia del arte, un día como hoy en el que se encuentra de luto. Hace una semana falleció nuestro querido don Emilio Gómez Piñol, máximo exponente de una universidad que ya no existe, que ha cambiado demasiado, catedrático que desgranaba con pasión sus clases sobre el arte barroco hispanoamericano y académico ejemplar, siempre recordado. Y no puedo comenzar tampoco sin recordar al profesor don Enrique Valdivieso, compañero de la Academia de Buenas Letras, que nos ha dejado de forma repentina y trágica hace un par de días. Tengo la responsabilidad y espero que mis palabras de este discurso puedan iluminar en la medida de lo posible la oscuridad de esta tristeza que tenemos ahora mismo en nuestra profesión. Agradezco de corazón la presencia, el apoyo constante y el cariño de mis compañeros y compañeras del Departamento de Historia del Arte. Y sobre todo, estas palabras y este discurso se lo dedico a mi familia, sin la cual no sería quien soy yo. Con esta disertación quiero tratar pasajes de la historia de esta academia, teniendo especial interés, especial atención a su riqueza patrimonial. Al plantear el título, en un principio quise poner el patrimonio artístico perdido,
pero ese concepto de perdido suena demasiado contundente en el sentido de algo que está destruido, que es imposible recuperar. Tenemos la fortuna de poder disfrutar de él, por lo que opté por el término disperso. De ahí que le planteo un viaje, un relato a lo largo de la historia de nuestra academia, ya me considero todavía ya de ella, ya después de tantos años, y que ha ido terminando desapareciendo mucho o pasando a otras instituciones. De esta forma, yo no pretendo plantear o emitir juicios de valor personal de donde deberían estar las obras de las que vamos a tratar. Simplemente quiero acogerme a mi profesión, que es hacer historia del arte, contar las cosas de forma objetiva y siempre apoyando en el apoyo y la constancia documental de este relato. Atendiendo al reglamento, los fines esenciales de esta Real Academia de Bellas Artes son el conocimiento, el fomento y la difusión de las bellas artes. Por lo tanto, tengo ahora mismo la responsabilidad de transmitirle algo de mi trabajo que le pueda resultar interesante, que trate sobre las bellas artes y que despierte su interés. Así que empezaremos por el mero hecho de encontrarme aquí a día de hoy. Me refiero al acto del discurso de ingreso. ¿De dónde viene esta tradición? Es algo que lo tenemos bastante asumido, pero muchos de ustedes se preguntarán que ¿cuándo surge esta cuestión? Así que esta tradición llena de simbología se remonta a siglos atrás y nos tendríamos que remontar a la Sevilla del siglo XVII. A los tiempos de la célebre Academia del Arte de la Pintura, fundada por Murillo y Valdés Leal, entre otras figuras, fundada en 1660 en la Casa Lonja, actual Archivo de India. Por aquellos años, toda profesión solía estar agrupada en torno a un gremio que se encargaba de regular su práctica. A su vez, estas agrupaciones tenían una faceta espiritual, protectora, de fines piadosos, y que encomendaban esa protección a un santo protector. Los carpinteros tenían a San José, los plateros a San Eloy, y en el caso de los pintores tenían a San Lucas. San Lucas encomienda, que proviene de la tradición piadosa, que se considera a San Lucas Evangelista, como el primer pintor que retrató a la Virgen María. En Sevilla, esta faceta espiritual del gremio de pintores sevillanos quedó recogida bajo la hermandad de San Lucas. Esta vía gremial, que luego evolucionaría en la académica, era prácticamente la única forma de acceder a la formación profesional. No solamente formarse, sino acceder y tener esa habilitación que le permitieran ejercer la profesión de la pintura en este caso. La enseñanza se desarrollaba en la relación directa entre el maestro y el alumno. Aquellos se conformaban por imagineros, doradores, pintores del fresco, sargueros, y tenemos que entender esta formación como de taller culminaba con la ejecución de la obra maestra. La obra maestra confería el grado de maestro y permitía ejercer la profesión. Aquella obra maestra quedaba depositada en la capilla de esta hermandad y el pintor ingresaba automáticamente como cofrade de la hermandad. En aquellos años, aquí en Sevilla, esta hermandad del gremio de pintores se encontraba en la iglesia de San Andrés. Y allí tenemos testimonio de que decían de que en esta primitiva hermandad de los pintores se ingresó tal cantidad de obras, ¿no?, que llegaba desde el techo hasta el suelo. O como el profesor Guerrero Lobillo la calificó como el pequeño relicario de la pintura sevillana. Si cotejamos la nómina de artistas que conformaban esta hermandad de San Lucas con la de la Academia de Murillo, a la que antes hacía referencia, es prácticamente idéntica, es decir, eran los mismos. Era el mismo personal y esto explica que esa tradición que se daba dentro del gremio de pintores y dentro de la hermandad de San Lucas pasase a la Academia y a día de hoy permitan que a día de hoy estemos dando un discurso de ingreso. En origen se entregaba una obra artística y quienes no tenían esa capacidad plástica recurrían a dar un discurso. Un ejemplo de esto tenemos en la figura de Juan Martínez de Gradilla, que donó un retrato de Felipe IV a la institución. La donó para siempre jamás, sin que se pueda enajenar ni vender, ni sacar de la dicha academia, con todo el tiempo que dicho lienzo durase. Esta obra a día de hoy se encuentra en la colección de la Apollo House en Glasgow, adquirida por Sir William Stirling Maxwell.
Además, también tenemos constancia de otro de estos inglesos, de Francisco Meneses Osorio, pintor discípulo de Murillo, y que en el curso 68-69, al ingresar en la propia academia, para el decoro del local regaló una Inmaculada. Esta es puramente ilustrativa, no se trata de esta, es una obra anterior, pero nos podemos hacer una idea, ¿no? La Academia del Arte de Murillo de 1660 termina desapareciendo y toda su riqueza patrimonial pasa a esta Hermandad de San Lucas, a la que antes les iba hablando. Un patrimonio que se irá malvendiendo debido a los distintos litigios por ocupar las capillas del Templo de San Andrés, distintos pleitos que terminó arruinándola y que nuestra actual academia, en los años que era Escuela de Bellas Artes, intentó recuperar sin éxito algunas de estas piezas. Muchas de ellas pasarían a formar a la colección de Aniceto Bravo o de Julian Williams. Tenemos crónicas sobre algunas de estas obras perdidas de esta primitiva Academia de la Pintura, de la que destaca esta invención de la pintura. Está en el Museo de Bucarest, pasó muchos años en el Castillo de Sinaia, perteneciente a la colección real de Rumanía. Durante muchos años atribuida a Murillo, en las propias crónicas académicas de sus orígenes, se la identifica como de Murillo. Recientemente se le ha atribuido a Matías de Arteaga, quien fue secretario cónsul de la propia academia, y una obra que representa el pasaje de la creación de las artes de la historia natural de Plinio el Viejo. Una obra que tiene un trasfondo realmente profundo en cuanto a la sombra es la materialización de ese mundo de las ideas. Una analogía platónica y que tanto desarrollo tuvo dentro de la teoría del arte. En ella vemos además ese fin del parangón en torno a la superioridad de la pintura, la escultura, la arquitectura, partiendo desde la supremacía del dibujo como madre de todas las ciencias artísticas. ¿A dónde nos lleva esto? A entender esas verdaderas intenciones que esa Academia del Arte de la Pintura de Murillo, de la que nos sentimos herederos, es una especie de declaración de intenciones en la que vemos cómo el estudio y la formación artística desde el punto de vista del natural tenía una dimensión realmente intelectual. Se buscó y se consiguió trascender en el ejercicio de las artes, alcanzando una auténtica relevancia espiritual. El testimonio de aquella Academia del Arte de la Pintura quedaría recogido en sus estatutos fundacionales y en sus actas, las cuales se encuentran encuadernadas y atesoradas como el bien más preciado que poseemos en esta academia. Auténtico recuerdo de la voluntad de trascender dentro de estas artes. Este manuscrito terminaría depositado en la Hermandad de San Lucas y sería recuperado en un intento de venta al extranjero después de haberlo sustraído un donador. Luego hablaremos sobre ella. Sin embargo, si pensamos en el tiempo, en la extensión, esta Academia de Murillo vivió apenas 14 años. 14 años en los que se renovó por completo el arte de la pintura y que muchos artistas, una vez extinguida, trataron de mantenerla. Pintores como Domingo Martínez combinó ese trabajo con una gran biblioteca con lo que serían los recetarios artísticos. Y siempre buscando conectar y revivir ese interés de la formación académica de los artistas de la ciudad. Realmente, si pensamos en aquellos años, la ciudad entró en una profunda crisis artística debido a la repetición de las fórmulas del barroco, ese tardo barroco, esa llegada del rococó, que finalmente necesitaba una renovación estética y artística a gritos, algo que era realmente complejo debido a un arraigo casi devocional para el propio pueblo de Sevilla. Las grandes figuras de la talla de Murillo, de Bardel Leal, era muy complicado estar a esa altura, por lo que se iban repitiendo esas fórmulas. A pesar de esa decadencia de las artes y el choque de este tardo barroco rococó con las nuevas ideas ilustradas europeas, existió una importante voluntad por recuperar esta gloria pasada de la formación artística de la Academia de Bellas Artes. Artistas como el pintor José Rubira, el escultor Blas Molner o el maestro tintorero Luis Pérez empezaron a reunirse y plantear seriamente la idea de retomar el espíritu de la Academia del Arte de la Pintura, la cual se había extinguido hacía ya casi un siglo antes. Esta congregación de artistas inició el intento de crear una institución de enseñanza en Sevilla, desarrollando su actividad durante varios años en distintos espacios. Lo podemos ubicar en la Alcaicería de la Seda,
en concreto en el tramo entre la Plaza de San Francisco y Hernando Colón. En esa zona tuvieron un local, pasarían a otro en la zona de Dueñas y San Juan de la Palma, hasta la calle del Puerco, actual calle Trajano. Allí iniciaron un curso el 16 de julio de 1769, coincidiendo, no casualmente, con la festividad de San Lucas, patrón de los pintores. Aquella escuela es esta Real Academia de Bellas Artes a día de hoy. La ciudad necesitaba a esta nueva institución, y esto es algo que se sabe por el gran desarrollo que fue alcanzando progresivamente, pero que necesitaba esa protección institucional, necesitaba un local adecuado, necesitaba una renta, necesitaba a un protector. Y es el caso de don Francisco de Bruna, que preside este salón. Para ello, el claustro de profesores que le he citado escribieron al secretario del rey Carlos III, al marqués de Grimaldi, y le solicitaron un amparo institucional, una protección. El marqués de Grimaldi, en cuanto se enteró de que aquí había una congregación de artistas, se puso en contacto con don Francisco de Bruna y le alentó de que aquí algo estaba pasando. Don Francisco de Bruna, como persona ilustrada y de enorme cultura, se sintió atraído por la idea de esta nueva creación, de esta nueva Academia de Bellas Artes, actual academia en la que nos encontramos a día de hoy. Y empezó a pasar varios días por esta escuela, conoció a sus profesores, conoció a sus alumnos y en la carta que le escribió con tremenda emoción al marqués de Grimaldi dejó claro que él pensaba que esa decadencia de las artes iba a ser salvada por esta institución. La injuria del tiempo y el abandono de las artes las puso en esta ciudad en una total decadencia. Fíjense la dureza de las palabras. Aunque siempre se ha visto en ella inclinación a la pintura. Este medio que ha suscitado la casualidad puede ser camino de su restauración, si merecen el amparo de vuestra excelencia. Que alguien como Bruna pensase que esa congregación de artistas, esa joven escuela, pudiera ser la vía a recuperar el esplendor de las artes en Sevilla, es algo que llamó tremendamente la atención en la corte madrileña. Por lo tanto, una vez que captaron la atención, todos los profesores de la escuela, todos los alumnos, llenaron un cajón con obras en las que buscaban atraer y demostrar de que aquí se estaba a la altura de las nuevas tendencias, de la ilustración y del estudio de las artes a un nivel europeo, no local. Atendiendo a la fecha de ese envío, pude localizar la documentación y he podido conseguir encontrar algunas de estas obras que se mandan a la corte para demostrar de que aquí realmente se estaba trabajando, de que aquí había una voluntad de fundar una academia siguiendo estos patrones, ¿no?, de esta casi sagrada Academia de Murillo. De ahí, en la Facultad de Bellas Artes de la Universidad Complutense, he podido localizar un dibujo, este desnudo, caminando con un cayado, de Blas Molner, que era el profesor de escultura. Es una de estas obras que se mandaron por parte del profesorado, pero también por parte de los alumnos. Fíjense, obra de José Galeote, lo primero que dice es en Sevilla, porque aquí ese sentimiento de pertenencia en la ciudad siempre ha existido, ese orgullo de trabajar en esta ciudad. En el otro lado, Vicente Viejo deja claro de que con 16 años copió del original año 1770. Es decir, estos son los primeros testimonios que tenemos de obras, dibujos de esta Real Academia. En ella dejaban claro ese manejo de la historia del natural y obras que terminaron en la Facultad de la Complutense, seguramente pasando desde la Academia de San Fernando y mandándola allí como meros ejemplos para ser copiados, para imitarlo, simplemente como material de estudio. Para nosotros tendría una importancia mucho más trascendental porque es el testimonio del nacimiento de esta casa. Sin embargo, la mejor manifestación de esta nueva escuela viene reflejada en esta obra. Esta pintura de Juan de Espinal, que la podemos encontrar en la Real Academia de San Fernando, es una de las que iba en ese cajón de obra reclamando que esto se materializase, que realmente se crease esta escuela. Conocida como la alegoría de la pintura sevillana, esto es toda una declaración de intenciones, ya que Espinal, fíjense la estética que utiliza, totalmente alejada de las artes que se practicaban aquí en Sevilla. Ese tardo barroco retardatario, aquí vemos un intento de estar a la altura de esas nuevas tendencias de la Ilustración, del rococó y del mundo de la aristocracia francesa. Además,
tiene un complejo sentido iconográfico que para nosotros tiene una importancia tremenda. Aquí podemos ver, en este angelito que escriben sin parar, Hic fervet opus, aquí se trabaja afanosamente. Estaba dejándole claro a la corte de que aquí se trabajaba sin descanso y con interés de progresar y de que esto se materializase. Al fondo podemos ver sobre estos amorcillos que miran a Apolo, que van con ese caduceo, con esa palabra protectio, protección, miran mientras trabajan y dibujan al dios Apolo como protector de las artes. ¿Y a quién lleva Apolo del brazo? A una chica desnuda, con los ojos vendados y una cornucopia de la que va perdiendo monedas. La podemos entender si atendemos al manual de la iconografía de Cesare Ripa, que es la personificación de la prodigalidad. Prodigalidad entendida como el talento que existía en esta escuela y que se representa ciego, con los ojos vendados. ¿Por qué? Porque requiere una formación y una protección, que es la que le concede este Apolo como protector de las artes y que es una metáfora de esa protección que debía conceder la corona. Si se fijan, toda esta escena bucólica sucede en Sevilla. Podemos ver al fondo la Giralda, a la Torre del Oro y en primer plano una personificación del río Guadalquivir, de edad avanzada y de piel tostada por todo el paso del tiempo y de todo lo que había visto a lo largo de la historia. En medio tenemos a una figura femenina, una matrona, que es una alegoría o una personificación de la propia escuela, de esta academia. Ella se muestra atenta hacia el trabajo de sus discípulos y se encarga constantemente de estar pendiente de ella como una madre con sus hijos. Sobre ella, una frase de Virgilio, sacada de la Eneida: «Vivid felices aquellos que quienes la fortuna se ha cumplido». Y realmente esta fortuna le sonrió a este grupo. Aquello fue recibido extraordinariamente en la corte. Carlos III le concede a la escuela una asignación de 2.000 reales de vellón anuales y es reconocida por la Academia de San Fernando, es decir, alcanza su oficialidad. Además, nos envían un ejemplar de los estatutos de la Academia de San Carlos de Valencia para ayudarnos a la hora de redactar los sevillanos. Bruna asume el cargo de protector y aprovecha su influencia para condicionar todo lo mejor posible a esta escuela. De ahí que le consigue una casa en el entorno del Alcázar en 1771 para utilizarse como local de estudio. Esta se ubicaba en la llamada Pila Seca, entiéndase hoy como el cruce entre las calles Mariana de Pineda y de An Miranda. Una vez que empieza este curso a funcionar, se vuelve a hacer otro envío de obras a la corte para demostrar de que realmente estaba funcionando. Algo que luego a lo largo de la historia sería algo típico dentro de los artistas pensionados cuando iban al extranjero y tenían que justificar esa asignación. Por lo tanto, el curso empieza en 1772 con una afluencia de 80 estudiantes en la clase de modelo, es decir, en la clase de principiantes. Tenemos que entender, en un 1772 en Sevilla, 80 alumnos en una clase de dibujo era un número realmente considerable. Y además se planteaba ya lo que era un plan de estudio: modelos, estudio del natural y arquitectura. De estas obras, de esta época, Blas Molner vuelve a enviar este estudio de Mercurio en la Villa de los Papiros, que como ven ustedes es una demostración a la Academia madrileña de que aquí se trabajaba el lenguaje neoclásico, que se estaba al día de todas estas tendencias que estaba desarrollando Winkelmann por toda Europa. De este envío de 1772 tenemos esta obra, también ubicada en la Academia de San Fernando, y volvemos a la Complutense, en la que podemos ver otros dos ejemplos de dos estudiantes que luego he podido cotejarla dentro de los libros de matrícula y realmente querían demostrar esa intención de que de cara a la corte, a este marqués de Grimaldi, se vieran todos estos avances y que la protección concedida por Carlos III realmente se justificase. Una vez que esto fue bien recibido, don Francisco de Bruna aprovechó para decir que la renta concedida no era suficiente, que realmente se necesitaban 2.500 reales, y ya aprovechó para pedir que se trajesen algunos de los yesos que se tenían en la colección de la Real Academia de San Fernando. Aquí vemos a don Antón Rafael Mengs,
quien se encargó de ser el pintor de cámara de Carlos III y quien le dona al rey una extraordinaria colección de vaciados de escultura. Una colección que había ido montando durante sus años en Madrid, en Roma y Florencia. Aquel obsequio dotaría a la Academia de San Fernando de una serie de modelos de estudios que inspiraron a multitud de artistas españoles. Esto era la confirmación de que se introducía en España este gusto neoclásico que triunfaba en Europa por estos postulados estéticos de Winkelmann. Bruna solicitó que se trajesen una selección de estos vaciados de yeso y que fueron piezas fundamentales para la formación de los estudiantes de esta institución. Yesos que se colocaron en el Alcázar, pero también en el Colegio de San Acacio, en el Exconvento de la Merced y que a día de hoy pueden encontrar ustedes en la Escuela de Bellas Artes del Pabellón de Chile, pero sobre todo en la Universidad de Sevilla, en la magnífica guisoteca que tenemos en el rectorado, en la que no todas son de esta época, pero sí que tiene algunas de estas principales ejemplos. Muchos de estos vaciados de yeso se han ido perdiendo por la propia degradación del tiempo, pero gracias a la colección de dibujos académicos podemos hacernos una idea de qué obras teníamos en yeso en esta academia. De ahí que tenemos el grupo de los luchadores de los Uffizi, a la Venus de los Medici, a la Flora Farnesio del Museo de Nápoles, la cual vino junto al Hércules Farnesio gracias al viaje a Roma de Velázquez. Y si se fijan ustedes, vemos que tenemos distintos ejemplos en los que la postura, la posición va cambiando. Esto nos garantiza a nosotros de que no son dibujos copias de estampas o de otros dibujos, sino que responden a la distinta ubicación de los estudiantes a la hora de representarlo. De ahí que tenemos ejemplos como el Gálata moribundo de los museos capitolinos, que fíjense ustedes, los tenemos desde hasta 3 puntos de vista distintos dentro de esta colección de dibujos académicos. Uno de los más apreciados por la escuela fue el ejemplo del sátiro danzante, o más conocido como Fauno de los Platillos, una de las favoritas de don Francisco de Bruna, muy representada en esta colección de dibujos que se encuentra en la Universidad de Sevilla y que son el testimonio directo del trabajo que se hizo en los orígenes en esta Escuela de Bellas Artes, y que a Bruna debió gustarle especialmente cuando, dentro de las reformas, dentro de los jardines del Alcázar, decidió cambiar de sitio 2 antiguas columnas que se encontraban por allá arrinconadas desde 1760 y colocando encima una estatua de una Ménade y otra de un sátiro, ambas en plomo, y que ejecutaría Martín Gutiérrez, que era el teniente de escultura de la institución en aquel momento. Gracias a estas 2 obras, a ese jardín se le puso el nombre, fue conocido como el Jardín de la Danza. Y para cerrar con esta colección de dibujos extraordinaria que tenemos en la Facultad de Bellas Artes, tenemos estos 3 ejemplos de unos dibujos fantásticos de Francisco Valleu, que llegaron aquí de manos de Joaquín Cortés. Joaquín Cortés fue el director de esta Escuela de Bellas Artes, fue el copista de los cuadros de Murillo del Hospital de la Caridad y fue quien recuperó el manuscrito fundacional que cuenta los orígenes de esta casa. Esto coincide con este local del Alcázar, en donde se impartían las clases, que en la calle Sierpes, en 1775, se instalan en un local de la calle Sierpes. Sin embargo, para dar una mayor solemnidad, se desarrolla toda esta colección de vaciados de yeso a los que les hacía referencia en lo que son el Palacio Gótico del Real Alcázar. Palacio Gótico, especialmente la Sala Cantarera, en la que se desarrollaban toda esta colección patrimonial, en la que se instalaban no solamente estos vaciados de yesos, sino también las propias obras que venían de las excavaciones en itálica, que también las dirigía Bruna en aquel momento. En aquellos espacios era donde don Francisco de Bruna emitía sus célebres oraciones en torno al arte de la pintura y al arte de la escultura. Pero nos falta una pieza importantísima dentro del puzzle del patrimonio que se atesoraba en este espacio. Y no es sin más que el proveniente de los distintos espacios de los jesuitas en Sevilla. La Compañía de Jesús había sido expulsada mediante la pragmática sanción de Carlos III en 1767. Tras ello, y en vista de la necesidad de un material de estudio, Bruna
no se le ocurre otra cosa que solicitar alguna de esas obras. Estos templos, estos espacios, habían quedado precintados durante años. Don Francisco de Brunas se dirigió al Consejo Supremo de la Corona de Castilla y le permitió que se nos cedieran a la Escuela de Nobles Artes algunas de estas obras provenientes de las temporalidades de los jesuitas. Por parte del Consejo Supremo no hubo ningún problema y se le dijo a don Francisco de Brunas que hiciera una comisión de académicos que pasasen a reconocer estas temporalidades de los jesuitas y que recogieran toda la obra que ellos quisieran. ¿Para qué? Para la finalidad de dar una nobleza a la institución, para dar ornato a los espacios y, sobre todo, ser utilizado como material de estudio. Brunas pidió a estos profesores que hicieran un inventario de las mejores obras. Este memorial está firmado por Pedro del Pozo, Juan de Espinal, Francisco Jiménez, Blas Morner y el escultor Cristóbal Ramos. Y redactaron un listado extensísimo que pude estudiar hace años y que constata que para la Academia se recogen a finales del 75 y principios del 76 toda una colección extraordinaria y extensísima de obras que vamos a ir desgranando a continuación. Aquella documentación pude localizarla en el archivo del Alcázar, así como una copia que hizo José Gestoso y depositó en la Biblioteca Capitular Colombina. En ella tenemos obras que provenían de la propia Casa Profesa de los jesuitas, actual Facultad de Bellas Artes, en el Colegio de San Hermenegildo o del noviciado de San Luis de los Franceses. Es de bastante complejidad identificar muchas de estas obras que fueron recogidas debido a que el listado tenían muchas descripciones realmente genéricas. Un santo, una concepción, es tremendamente complejo desgranar mediante estas explicaciones. Sin embargo, muchas de ellas sí que se tienen un mayor desarrollo y gracias a ellas pude identificar hace unos meses que esta Inmaculada que preside esta sala, esta Inmaculada del Caballero de Arpino, que muchos años hemos intentado ubicarla, se encontraba en la escalera de este noviciado de la calle de San Luis. Junto a ella venía la otra Inmaculada Concepción del Caballero de Arpino, que preside la sala de juntas. Y junto a ella incluso venía una tercera que se encuentra a día de hoy en el Museo de Bellas Artes y que también pertenece a esta casa. Junto a ella venía alguna escultura también que se ha perdido, como el caso de una urna en la que se recogía un niño Jesús de Duque Cornejo, que también estuvo en las dependencias de nuestra academia y de la que nada sabemos. Como les decía anteriormente, he podido cotejar muchas de estas obras que fueron recogidas, no solamente del inventario, sino al corresponder con dos sucesos importantísimos. Uno, la muerte de don Francisco de Brunas y otra, la invasión francesa. Algunas de estas noticias ya han sido estudiadas anteriormente, como el caso de la adoración de los magos de Velázquez, otras las he ido dando a conocer y muchas otras de ellas con mucho gusto voy a compartirlas con ustedes hoy, que son inéditas. Don Francisco de Brunas muere en 1807, con una pulmonía rozando los 88 años. Y un familiar suyo, Luis Meléndez, aprovecha esa situación, le envía un aviso al rey Carlos IV buscando su favor, buscando encontrar un sitio dentro de la corte y le dice: don Francisco de Brunas ha dejado una colección extraordinaria en el Real Alcázar. Aquello llama la atención porque Brunas no solamente tenía una colección pictórica, sino tenía toda su vida como coleccionista, gran humanista, una colección de monedas, camafeos, antigüedades, piezas exóticas, una biblioteca extensísima. Pero una cosa era su colección personal y otra eran las propiedades de la Academia de Bellas Artes. Sin embargo, aquello despertó el interés de la Corte y pidió informes y listados exhaustivos, negando el acceso a las propias dependencias de la Academia a sus miembros. Finalmente, por orden del ministro Pedro Ceballos, primer secretario del Estado y primo político de Godoy, serían enviadas para la Corte la adoración de los magos, una Susana del Veronés y unos retratos de unos jesuitas atribuidos a Tiziano, obras todas ellas propiedad de esta academia. Como todos ustedes saben, la adoración de los magos termina en el Museo del Prado, siendo esta obra
la cumbre absoluta de la pintura de juventud de Velázquez. Es muy difícil hablar de ella y estar a la altura. Se trata de una obra maestra absoluta y, sobre todo, es un testimonio vital de los años de este joven pintor en Sevilla, porque si atienden ustedes al rostro del rey Melchor, verán el retrato de su maestro Pacheco. Y si atienden al rostro de la Virgen, es su esposa, Juana Pacheco. Y el propio Niño Dios está basado en el modelo de su hija recién nacida, con escasas semanas, Francisca. Esto se trata de la sublimación, de la felicidad y de la vida en la ciudad de hecha pintura. Esta obra debería estar en Sevilla para poder entender y conseguir alcanzar todo su sentido. En este informe, además, se habla de una obra, una pintura, que serían unas lavanderas que se tendrían por Aníbal de Carracci. Obra de la que no sabemos nada, yo le pongo esta de aquí meramente ilustrativa, pero también dentro de esta colección tenían obras de Carracci o retratos atribuidos a Tiziano o que podían ser de Tintoretto, ¿no? Es decir, obras de la escuela veneciana y que provenían de estas temporalidades jesuitas y que habían estado colgados en sus dependencias. Por otro lado, tenemos esta Susana del Veronés, que no sabemos dónde terminó. Además, el pintor hizo muchas versiones. Tenemos una en el Museo del Prado, en el Louvre, en Génova o en Viena. Sin embargo, en la Pinacoteca de Dresde coincide exactamente con las mismas dimensiones de la descripción que tienen recogida en el inventario al que le hago referencia. Así que hay una gran posibilidad de que esta obra que ha terminado en la Pinacoteca de Dresde sea realmente la que estaba en las temporalidades jesuíticas. A esta altura hay que añadir una dolorosa pérdida de esta colección que acompañaba a los estatutos de esta primitiva academia fundada por Murillo, y se trata de un libro de dibujos de estos artistas que conformaron esta academia de Murillo. Aquel libro de dibujos estuvo atesorado en la Hermandad de San Lucas, de la que antes les hablaba, y que un dorador lo robó, quiso venderlo a un comerciante inglés y Francisco de Bruna tuvo tiempo de detenerlo. Aquel libro de dibujos se recuperó, pero fue también sustraído y enviado junto a las obras a las que le hacía referencia hace un momento. Solo el manuscrito fundacional pudo recuperarse en la almoneda de don Francisco de Bruna, pero sin embargo el libro de dibujos tenemos que hacernos una idea de cómo sería, ¿no? Si atendemos al álbum Alcubierre de la colección Abelló, es un libro coetáneo también de dibujos formado por el segundo conde del Águila, y en la que tiene presencia dibujos de Alonso Cano, de Vicente Carducho, Antonio del Castillo, Murillo, Pacheco, Palomino, Valdés Leal. Es decir, es todo lo que podemos hacernos una idea de lo que sería ese libro de dibujos que perdimos en su momento. Sin embargo, hace unos años planteé una hipótesis de dónde podrían haber ido este álbum, ¿no? Pienso que sería deshojado, desgranado, y que en el Museo de Córdoba tenemos a día de hoy el llamado álbum de Flavia, álbum que perteneció a Leopoldo Augusto de Cueto y Ortega, quien era mayordomo de Palacio y secretario de Estado. Él le hizo algo muy del espíritu romanticista, que era formar un álbum ecléctico en el que recogía dibujos de artistas, pero también fotografías, autógrafos, recortes de prensa. La cuestión es que dentro de este libro existen 57 dibujos, de los cuales 30 corresponden a la escuela sevillana de la Academia de Murillo, exactamente a la misma nómina de artistas. Tenemos dibujos de Cornelio Schut, de Valdés Leal, de Murillo e incluso, como ven ustedes, dibujos sacados del natural. Por lo tanto, una de estas hipótesis de la que pienso de que este dibujo que terminó deshecho formaría parte de este álbum de Flavia que pueden encontrar ustedes en el Museo de Córdoba, sobre todo si atendemos a la privilegiada posición que tenía en la corte Leopoldo Augusto. Era el mayordomo de Palacio y secretario de Estado. Es decir, si el libro de dibujos fue hacia la corte y él era el mayordomo de Palacio, pudo tener acceso a ese dibujo, a esa colección de dibujos a la hora de crear ese álbum a su hija. Siguiendo con la colección que se desarrolló dentro de las estancias de los salones del Alcázar, tenemos algunos testimonios directos, como el caso del conde de Maule, quien describía
la decoración, es decir, el ornato que se recogían dentro de esta sala del Real Alcázar. Él decía que existía un salón bajo del referido patio con vistas al jardín. Ya se pueden ustedes ubicar con vistas al patio y a la galería del Grutesco. Contiene en el testero un cuadro grande que representa al Salvador en el desierto, servido de ángeles, de Pablo de Céspedes. Un San Ignacio con el Viril de Cano. Y en el costado la coronación de la Virgen de Roelas, que ya les comento que es esta que tenemos aquí, que era tomada por Roelas en aquel momento. El retiro de San Francisco de Borja y San Ignacio y otros cuadros de este santo de Valdés. Es decir, aquí tenemos una aproximación a esa colección que se exhibía dentro de la dependencia de esta academia cuando tenía su sede en el Alcázar. Ese Cristo servido por los ángeles de Pablo de Céspedes se trata del que se expone en las colecciones reales, en el patrimonio nacional. Obra que se atribuyó y se identificó hace aproximadamente una década y que tuvo una serie de dificultades a la hora de esa atribución debido a las dimensiones. Y esto respondía a que el cuadro fue mutilado para adaptarse al marco en el que se encuentra a día de hoy. Por lo tanto, no coincidía con las medidas originales que se incorporaban dentro de este inventario. Don Francisco de Bruna, durante su oración por el arte de la pintura, se refería a ella, es decir, imagínense en esa sala del Alcázar, don Francisco de Bruna, y señalándola. De ella destacaba la dulzura del colorido, la corrección del dibujo, la imitación de la naturaleza y la variedad de los semblantes y trajes de los personajes. Enfrentada a esta obra se encontraba, también proveniente de la casa profesa de los jesuitas, otra pintura en gran formato y muy alabada en aquel momento. Se trata de la multiplicación de los panes y los peces de Francisco Herrera el Viejo, la cual la podemos ubicar a día de hoy en la Real Academia de San Fernando. Estas dos obras de gran formato fueron incautadas durante la invasión francesa y enviadas a Madrid para que pasasen a formar parte del Museo Real de José Bonaparte o ser enviadas a París al de su hermano. Afortunadamente no salieron del país y si queremos disfrutar de estas obras que engalanaban nuestros espacios, podemos asistir a la colección de la Galería de Colecciones Reales o a la institución de la Academia de San Fernando. Anteriormente les hacía referencia de un San Ignacio con el Viril de Cano, que en realidad se trata de esta glorificación de San Ignacio de Loyola, que a día de hoy se encuentra en el Museo de Bellas Artes. Obra de difícil autoría, actualmente atribuida a Herrera el Viejo, pero que ha sido entendida como de Murillo o de Roelas. Aquí les pongo arriba una aclaración que es la descripción que viene dentro de la recogida de ese inventario, de la recogida por parte de los académicos de la época. La obra que sí es de Alonso Cano es este célebre San Francisco de Borja, otra obra maestra absoluta, primera obra conocida de Alonso Cano y que la documentación se la ubica en la capilla del noviciado de San Luis. Esta obra se ha mantenido desde los primeros catálogos del museo, dejando claro que era propiedad de la Academia de Bellas Artes, como pueden ver ustedes en ese recorte del catálogo de 1866. Es otra de estas obras de difícil atribución. En aquel momento se hablaba de Murillo, se hablaba de Zurbarán, pero finalmente, durante la restauración de 1946, apareció la firma de Alonso Cano, también propiedad de esta academia. El autor del que más obra tuvo esta academia en su dependencia del Alcázar sería Valdés Leal. Este retiro de San Francisco de Borja y San Ignacio se trata de la pintura de la contemplación de ambos santos de la alegoría de la Eucaristía. Dentro del listado de la recogida de obras, esta es la primera y una de las más valoradas en aquel momento. Junto a ella se incluía el resto de pinturas exactamente con nombres y descripciones y dimensiones del conjunto de obras de la vida de San Ignacio, prácticamente una sala enorme de la planta alta del Museo de Bellas Artes actualmente. Durante la invasión francesa, el Alcázar fue el lugar donde se depositaron las obras incautadas de todos los templos de Sevilla. Aquella relación es bien conocida gracias al inventario que encontró ordenando aquel archivo José Gestoso y que tanta fama alcanzó gracias a la publicación de Gómez Imaz. En ella se trataba un listado de 999 obras y que erróneamente a lo largo del tiempo siempre se ha entendido como que nos robaron 999 obras. Seguramente serían más, pero de ese listado en concreto era el listado de las obras que se encontraban en el Alcázar en aquel momento. Dentro de esas 999 obras, dentro de ese listado,
se tratan las que existían, pero muchas de ellas fueron devueltas, es decir, no todas fueron incautadas por el Gobierno francés. En el archivo del Palacio Real conseguí localizar el inventario de estas devoluciones, de estas obras, a los distintos templos de la ciudad, distintos particulares. Y dentro de ellas tengo ubicado este extenso memorial, en este extenso listado de obras, que además, como ven ustedes, cuesta un poco, pero les aseguro que arriba pone Academia de Nobles Artes. Y la primera obra, San Francisco de Borja, acabamos de verla. Es decir, si estas obras, este listado de obras había sido incautada y se incluye dentro de un listado de devoluciones, era porque realmente era propiedad. De esta manera, estas obras serían devueltas y volverían a colgarse en su salón, el cual seguiría siendo utilizado todavía durante muchos años en esta dependencia de los alcázares. Gracias a este listado, al inventario anterior y al del fallecimiento de Bruna, se ha podido localizar algunas obras más que habían quedado fuera, que también pertenecieron a esta escuela y que coinciden con el personal, como este Venus y Vulcano, esta fragua de Vulcano de Juan de Espinal, que, como ven ustedes, estaban intentando adaptarse a ese gusto burgués europeo, francés, del que le hablaba antes, y alejándose de esos patrones retardatarios del tardo barroco. Otra de estas obras, sería el conjunto de Juan del Castillo, San Ignacio y San Francisco, obras que terminaron en manos de particulares, pero que gracias a la donación González Abreu del año 28 volvieron a la propia institución. También estaban allí. Dentro de esta relación se incluyen 2 retratos de reyes, de los cuales yo me aventuro a referir de que uno de ellos se trate del de Carlos III, que preside y da nombre a este salón, del que no sabemos apenas nada, pero que podría coincidir con el recogido dentro de este inventario de devolución de obras. Dentro de ella se incluyen también las obras de los vaciados de yeso, muy ya castigados después de la invasión, los trabajos de los estudiantes en barro, piezas arqueológicas traídas de Italia, esculturas, inscripciones, un brocal de pozo con inscripciones en árabe y, sobre todo, obras que a día de hoy terminaron formando parte de la colección del Museo Arqueológico de la ciudad, y la más aplaudida, que es esta Mano de Júpiter, que fue una de las obras que fue estudiada por una gran generación dentro de la clase de trozos. Se preguntarán ustedes que muchas de estas obras, cómo han terminado a día de hoy formando parte de la colección del Museo de Bellas Artes de la propia ciudad. Tras la desamortización de Mendizábal, en 1835 se crearía una importante comisión compuesta por el personal de esta academia, ya denominada en aquel momento Real Academia de Nobles Artes de Santa Isabel. Aquello fue un trabajo arduo de selección de todos los templos de la ciudad, y que esa selección realizada y recogida por parte del personal de la Academia terminaría dando forma a la colección fundacional del Museo de Bellas Artes. La propia Academia se instalaría en aquellas dependencias del exconvento de la Merced. Posteriormente también se instalaría su Escuela de Bellas Artes. Se formaría también la Comisión de Monumentos y otras instituciones allí. La Academia fue la encargada durante muchos años de llevar la dirección del museo. ¿Qué es lo que sucede en este momento? Que se entendía el museo como el Museo de la Academia, el Museo de la Ciudad, y llegan a mezclarse las distintas conexiones. Si ven ustedes en esta foto de la época, reconocerán algunas de las obras, como el caso de la Cena de Fausto, que tenemos en el salón de esta casa, junto a otras que se encuentran en el propio museo, ¿no? Es decir, esta era la Sala de Arte Moderno, donde ingresaban estas nuevas incorporaciones de artistas que ingresaban en la Academia, donaban su obra y que, en vez de pasar a la colección de la Academia, terminan formando parte del Museo de Bellas Artes. La Academia se encargó durante muchos años de dar dignidad a la pinacoteca de la ciudad. Se centró en asentar este museo y que funcionase dentro del edificio del exconvento de la Merced, trabajando mano a mano con la Comisión de Monumentos, que a efectos prácticos eran los mismos con otro nombre y compartiendo el mismo personal.
Esto implicó que el Museo de Bellas Artes tuviera muchísimo éxito. Muchísimo éxito porque muchas personas de la ciudad se sentían atraídas por estos círculos académicos y donaban sus colecciones a esta institución, o en el caso de los propios artistas, como les decía anteriormente, a la hora de ingresar. El caso más importante y que iniciaría todo un boom de donaciones altruistas vino tras el fallecimiento de la infanta María Luisa, la cual dejó en su testamento que entregásemos a esta Academia de Bellas Artes, de que siempre fue admiradora, entusiasta y como testimonio de afecto, un recuerdo de su propiedad. Un recuerdo que consistió en 2 retratos, el célebre del Greco, retrato de su hijo Jorge Manuel, y el de Juan Eusebio García, de Diego López, que era una personalidad del Colegio de San Telmo. Y preguntarán ustedes que qué criterio era el que utilizó en aquel momento para donar 2 obras con esta abismal diferencia de calidad. Pues respondía al criterio del conocimiento que tenía la institución, porque la infanta presidía, frecuentaba esta academia y coincide en aquellos años que se estaba formando esta colección de retratos académicos. Por lo tanto, a la hora de donarla, piensen ustedes cómo lo hizo con conocimiento de causa y con intencionalidad de que dentro de esta galería de personajes formase parte también este retrato del Greco y el de Diego López, de muchísima menos calidad, pero que tenía la importancia de ser un personaje fundamental dentro del Colegio de San Telmo y de la propia ciudad de Sevilla. A partir de los años 20, 30 y 40 tuvimos un gran fenómeno en cuanto a estas donaciones. Muchos artistas o coleccionistas, y uno de ellos con una tradición muy apegada a esta academia, que fue el caso de Gonzalo Bilbao, cuyo compromiso llegaría hasta el punto de instalar en su propia casa a la Escuela de Bellas Artes cuando físicamente el exconvento de la Merced ya no daba para más. Gonzalo Bilbao deja por escrito sus últimas voluntades y su viuda, María Roy Lardi, se encarga de que su voluntad se cumpliera. Y tal y como dice en el documento que acompaña la imagen de la sala monográfica que se le dedicó, dice: doña María Roy, que es su propósito, como lo fue de su difunto marido, hacer donación en pleno dominio a la Real Academia de Bellas Artes de Santa Isabel de Hungría los cuadros siguientes: Las cigarreras, Noche de verano, La casta Susana, La gitana, Plaza de Zocodover y una marina. Todas obras extraordinarias y que son donadas a esta institución. Esto crea un referente y, posteriormente, otros artistas donarían, como el caso de José Villegas Cordero, con una selección de retratos de su señora, unos estudios de telas extraordinarios y, sobre todo, un conjunto de dibujos y bocetos de su famoso decálogo, que en realidad era un pensamiento de incorporarse a esta institución. Poco después, Andrés Irabeñe y Caridad Lomelino donarían una colección de más de 60 cuadros de Esquivel a través de varias entregas. En una carta le decía al director de la Academia: le mando los últimos 6 cuadros de Esquivel, porque a día de hoy quien tiene un Esquivel se piensa que es un Goya. Es decir, imagínense el preciado regalo que hacía a esta institución cuando aquellas obras se cotizaban como obras a la misma altura económica de las obras de Goya. Me dejo sin nombrar otras donaciones en las que no quiero entrar por cuestiones de tiempo y no quiero abusar de su paciencia, pero quiero terminar con otra de estas donaciones, que sería la de otro importante académico, también pintor y figura referente dentro de la ciudad de Sevilla, Andrés Parladé, el conde de Aguiar, y su esposa Candelaria de Alvear, quien tras su muerte se encargó de gestionar el ingente patrimonio de toda una vida coleccionando, colección que se atesoraba en la propia, en su casa de la Puerta Jerez, en la actual Casa Guardiola. En la escritura se le disponía a la Academia de una plena disposición de la colección por completo, siendo requisito fundamental mantenerla siempre unida. Hubo muchos enfrentamientos, no voy a entrar en eso, pero dentro de su voluntad se cumplió creando lo que sería esta colección monográfica que se encontraba instalada en el museo y que tenía ese requisito de ser mantenida unida. Dentro de esa colección existían pinturas de su difunto marido, pero también 2 leones iberorromanos que formarían
parte de la colección del Museo Arqueológico, una ingente pieza de arte suntuario, de cerámica, incluso de armas que terminarían constituyendo la colección fundacional del conocido como hoy Museo de Artes y Costumbres Populares de la ciudad. Llegado a este punto, y con este discurso, he tratado de ofrecerles una panorámica de la importancia de esta Real Academia de Bellas Artes para la propia ciudad. No se puede entender las artes en esta Sevilla, ni existirían sus museos como tales sin esta academia. Yo desde aquí me atrevo a reivindicar un poco más de atención por parte de las autoridades de la ciudad a esta noble institución. No es una crítica al lugar donde están las obras ni al museo. Yo entiendo que las obras están en el sitio en donde van a estar mejor, donde van a tener mejores condiciones. Pero también quiero plantear de que hay muchas obras de las que les he citado que se encuentran almacenados a la espera de esa anhelada expansión, cuadros que son legalmente propiedad de esta Real Academia, como hemos visto, y por lo que no estaría mal ese reconocimiento, esa sinergia, ese entendimiento, ese diálogo y darle nueva vida a esas obras que están almacenadas y sobre todo darle una nueva vida dentro de esta institución, que al fin y al cabo ha sido la responsable de esa creación de ese Museo de Bellas Artes, Museo Arqueológico y Museo de Artes y Costumbres Populares de la ciudad. Llegados a este punto, solamente nos queda imaginarnos el esplendor de aquella emocionante vida de la joven Escuela de Nobles Artes que llegaría a convertirse en Real Academia, como ven ustedes a día de hoy. Aquellas lecciones de estética de don Francisco de Bruna, rodeado de obras maestras como la Adoración de los Magos de Velázquez, esa Susana del Veronés, esa mesa servida por los ángeles de Pablo de Céspedes o ese extenso y lleno de vida ciclo de Valdés Leal que hemos visto. Todo eso bajo la atenta mirada de los alumnos y el silencio de las esculturas de yeso y de mármol de Itálica, junto a ese balcón desde el que se contemplaba la galería del grutesco del Alcázar y el sonido de su estanque. Y todo eso bajo la protección de nuestra Inmaculada de Erpino. Ella ya estaba allí y, en cierto modo, nos lo recuerda cada día que pasamos por este salón. Piensen en ese hipotético museo que podía tener esta Real Academia de Bellas Artes, que de tener todo lo que les correspondería por su historia y por todo ese patrimonio documental que hemos sacado a colación para justificar estas incorporaciones, podría mirar cara a cara a cualquier museo de este país. Tendríamos obras del museo, en este museo tendríamos al Greco, tendríamos a Velázquez, tendríamos a Murillo, a Herrera y a Valdés, a Gonzalo Bilbao, a Villegas, a Grosso y a Arpa. Muchas gracias. Pues he llegado el momento en que tenemos que felicitar muy sinceramente a nuestro nuevo correspondiente, el ilustrísimo señor don Rafael de Besa Gutiérrez, por la magnífica investigación y por la clara y detallada exposición que ha hecho sobre nuestro patrimonio artístico en tiempos pasados. Sabemos que es nuestro y lo tenemos en buenas manos. Tenemos lógicamente unas limitaciones de espacio que sería imposible volver a reunir todo este ingente caudal de obras de arte. Pero no obstante, viene bien que se refresque la memoria, que sepamos lo que tenemos y sobre todo que seamos consecuentes con nuestro pasado histórico, que nos acredita realmente como una de las instituciones más señeras de la ciudad de Sevilla. Quiero también felicitarle, lógicamente, porque sus palabras, que han sido expuestas con toda la emoción de su juventud y con todo el tiempo que ha invertido en esa labor de investigación que yo he sido presente de ello y que podría calificar muy bien no solo de paciente sino de benedictina, labor que ha hecho investigando en los archivos de esta Real Casa. Y sobre todo también no puedo olvidar las directrices magistrales que nuestro querido compañero, el doctor Corfo Sánchez, ha
motivado y ha hecho que toda esa información haya sido recogida con la veracidad y con el acierto necesario para hacer de su obra una obra que ha merecido el aplauso general y el premio en particular. Por lo tanto, le felicito nuevamente y nos felicitamos todos aquellos que hemos sido y son profesores y catedráticos del Departamento de Historia del Arte, tanto los que están en activo en este momento como los que yo somos catedráticos de mérito de esa institución universitaria. Por lo tanto, además de la universidad, tenemos esta casa que sigue siendo, como lo fue desde 1660, una casa de cultura y de arte, y que al son y a la par de la universidad con la que tiene firmado convenios, seguimos realizando esa labor importantísima de investigar y de catalogar no ya los fondos patrimoniales de esta corporación, sino también todo el patrimonio de la ciudad de Sevilla y de su provincia. Dichas estas palabras, le ruego al doctor Teresa Gutiérrez que tenga la amabilidad de acercarse al estrado. Señoras y señores, queridos compañeros, en nombre de Su Majestad el Rey, don Fernando VI, por mandato constitucional, alto patrono de todas las reales academias y academias de España, le impongo a nuestro querido compañero, el señor de Besa, la medalla corporativa de esta Real Academia de Bellas Artes de Santa Isabel de Hungría.